Hola para todos, este es el horóscopo de la semana y nos vamos contigo, mi querido Aries. Pero antes veamos qué dice el mantra del día, el mantra de la semana para este signo. Camino confiado porque estoy seguro o segura. Camino confiado porque estoy seguro o segura. Repítelo 3 veces a diario para que tu vida todos los días tenga el éxito que quieres recibir. Vámonos con el horóscopo. Recuerda, Aries, que tú eres un signo fuerte, como eres iniciación, entonces eres un signo especial en tu fortaleza, amor y confianza propia. Y hoy es el día justo que le debes de reclamar al universo todo aquello de lo que tú quieres hacer y lo que quieres conseguir. El merecimiento, mi querido Aries, que tienes. Bueno, dice que Aries hace un viaje de ir y de venir a causa de un dinero, porque se trate de negocios o porque sea que vayas a recoger ese dinero, que en muy buen momento sale para ti. Aries, también debes de tener cuidado, protegerte mucho durante estos días, de ataques de enemigos o de esas personas falsas que existen a tu alrededor. Sin embargo, tú tienes una característica que es muy valiosa y eres un ser prevenido. Eres muy confiado, pero eres muy prevenido a la vez y puedes deducir fácilmente quién te quiere atacar o de quién querría venir algún daño anormal. Dice también que te sentirás tranquilo al hablar con tu pareja y aclarando ciertos asuntos que dejarán la relación de una manera abierta para continuar adelante. Aquí se abren unos papeles importantes y temas de papeles de salud, exámenes e inicio de un proceso que debes de estar haciendo prontamente. Alguien con respecto al amor duda de ti. Eso también hay que aclararlo y darle claridad a esa relación. Los que se encuentran solos estarán conociendo personas a través de terceros, o sea que te van a presentar una persona muy próximamente y podrías manejar una relación muy buena, una relación que se podría volver muy fuerte y constituir una relación incluso basada en amor y en propósitos futuros. Rey de espada y rey de copas, ¿qué te indica, Aries? Que te quedes en este momento donde estás, con ese propósito que estás tomando para continuar adelante y también con ese trabajo, seas independiente o no lo seas, no hagas un cambio a no ser que fuese necesario, pero no dejes, no sueltes tu trabajo por algo de lo cual no estás seguro. En casa de Aries, se compra o se vende, pero realmente para mí, en lo que veo, para mí es una adquisición de vivienda. Y de hecho se ve la familia muy proyectada en este deseo. Y dura decisión que tienes que tomar, porque has querido algo diferente, posiblemente un vehículo, pero tomarás la decisión adecuada, que es la de una propiedad. Por un cambio económico, Aries sale de su casa o hay un cambio de casa. Familia. La familia como vínculo sagrado. Hay que limar asperezas y no des la espalda a esos seres que son importantes para ti. Deja que te ofrezcan una disculpa, acepta que cometiste un error, lo que sea, pero lima esa aspereza en familia.
los que trabajan demasiado en Aries, porque hay quienes trabajan demasiado de verdad, dice que encontrarás puertas abiertas entre la primera y segunda semana de julio, primera, segunda semana de julio con puertas abiertas, pagas obligaciones pendientes que tienes y tomas una decisión importante. Esa decisión la tomas en compañía de una persona muy cercana a ti. O sea que Aries pedirá o recibirá consejo. ¿Qué dicen las hadas? 3 de oros, que es la carta de los negocios, de la independencia, o esa carta que te dice que puedes invertir en algo, en un proyecto, invertir incluso en ti mismo, mi querido Aries. ¿Cuántas veces descuidamos todo lo que queremos hacer o hemos querido, sencillamente por temor o porque no sabemos administrar nuestro dinero? 3 de oros con el caballero de espadas enlazadas, que representa que viene el cambio económico y que vas a tener el dinero para seguir adelante. Este 5 de espada, cuídate de enemigos ocultos, de enemigos ajenos. Y mira que por aquí aparece hasta nuestra querida brujita de las hadas, la maga, que dice que pongas todo tu conocimiento o que te dejes llevar por aquello que llega a ti, esos presentimientos, para que te des cuenta de las personas negativas que hay a tu alrededor. Tiempo de amar y querer el trabajo. Así que mucha dedicación y amor con aquello que Dios nos da para nuestro sustento. Un abrazo, mi querido Aries. Gracias por estar en este canal. Gracias por suscribirte a él. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.